Queridos hermanos, no se trata ahora en esta homilía de presentar la vida de Guadalupe, porque gracias a Dios la conocemos, aunque evidentemente podemos siempre conocerla mucho mejor, sobre todo imitarla mucho más. Pero sí tenemos que recordar algunos rasgos de su modo de ser, de su vida interior, de su afán de almas, de su enorme alegría. Era una mujer, dice el prelado del Opus Dei, con un carácter fuerte y a la vez amable, con espíritu un poco aventurero también. Tenía la capacidad de afrontar cuestiones aparentemente difíciles con serenidad, con alegría. Era una persona optimista, quizá era uno de los rasgos que más destacan en su modo de ser, su alegría, su optimismo. Pero dice el prelado de la obra que lo que quiere destacar sobre todo en Guadalupe es su dimensión espiritual, es decir, cómo respondió con generosidad a lo que vio que Dios le pedía desde aquel 19 de marzo del año 1944. Unas semanas después de conocer a San José María, se lo presentó un amigo, comenzó a tener dirección espiritual y se ve que el Señor la tenía designada, diríamos, y bastante preparada también, por su vida de trabajo, por su vida de piedad, también por esas cruces que tuvo que llevar encima con los problemas familiares, con la muerte de su padre, con el fusilamiento de su padre. Una dura prueba que le unió al Señor, le unió a la cruz, le unió al dolor. Le unió al deseo de dar a la vida un sentido totalmente pleno, a lo que Dios esperara de nosotros en cada momento. En cuanto a rasgos de su vida interior, seguía diciendo don Fernando, el prelado de la obra, que quiso dedicar su vida a buscar la santidad en la vida corriente, en el trabajo, en las relaciones con la gente que se tenía que tropezar, trabajar en sitios tan diversos, en trabajos tan heterogéneos, bien fuera atendiendo una residencia de estudiantes o trabajando en su tesis doctoral o atendiendo y formando a campesinas en México o ayudando a dirigir la labor del Opus Dei para todo el mundo desde Roma. Le daba lo mismo una tarea que otra, porque lo que quería era servir al Señor allá donde le pusieran, allá donde hiciera más falta. Sabía adaptarse perfectamente a actividades diversas, a ambientes distintos también entre sí, y uniendo todas esas actividades en su deseo de buscar a Dios en todas las cosas. En cuanto a esa alegría que comentaba, decía también prelado de la obra, que se trataba de una alegría profunda, no superficial, que generaba serenidad en los momentos difíciles, que le permitía ser amable con personas muy diversas, que era compatible tanto con el trabajo intenso como con el descanso. Una alegría que se fundamentaba no sobre todo en un temperamento optimista, que lo tenía, sino sobre todo, más aún, en la unión con Jesucristo, que le llevaba a olvidarse de sí misma, a procurar comprender a cada persona para ayudarla mejor, buscando para ella misma el trabajo menos agradable y facilitar así la tarea de los demás. Hacía suyo aquel punto de Forja en el que San José María escribe que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Este es el tema, un corazón enamorado. Guadalupe supo encarnar esa enseñanza y le pedimos a ella que interceda por nosotros para que también sea una realidad en nuestra vida. Ciertamente tenía una personalidad peculiar, de gran riqueza interior, una personalidad oxigenante, como se han escrito en algunos artículos, empleando palabras sacadas de la química,
pero dándoles como una aplicación ascética. Es muy divertido. Está recogido en la página web de la obra, por ejemplo, tenéis infinidad de comentarios sobre estos temas que tienen gracia y que son muy sugerentes. Bueno, una personalidad oxigenante. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque se entiende, se entiende. El oxígeno, qué duda cabe, es una molécula imprescindible para que haya vida. Pues ella tenía una personalidad oxigenante, es decir, que facilitaba con su amistad, con su cercanía, que los demás tuvieran una vida alegre, una vida de unión con Dios, una vida oxigenada. Y se apoyaba en la oración, en el trato con Dios, en el trabajo bien hecho, ofreciéndole al Señor pues tanto su salud como la enfermedad, cuando luego llegó con el paso de los años. Aunque sabéis que ya la causa de fondo de sus dolencias comienza en la infancia con esas fiebres reumáticas que contrajo en Tetuán y que ya le duraron toda la vida y que le llevarían a esa operación final en Pamplona, que fue la última con la que el Señor ya se la llevó al cielo. Sin embargo, a pesar de estas molestias, que a veces fueron muy gordas, muy grandes, ella decía muchas veces que no sentía la cruz. Padre, le escribía en alguna ocasión. Alguna vez creo que le dije que no tenía cruz, porque no me costaba trabajo nada de lo que hacía. Pues ahora me pasa igual, pero las voy encontrando. Pero fijaros qué bonito. ¿Cuál era para ella la cruz? Mis cruces son las preocupaciones por los demás. Al ver a mis hermanas con luchas, al darme cuenta de que a veces algunas no reaccionan bien y me siento sin fuerza para evitarlo, para ayudarles. Procuro cogerlas todas con alegría y hacer lo que puedo, y el Señor me ayuda a ir adelante. Qué bonito que nuestras cruces, por así decir, sean el deseo de ayudar a los demás, con ese afán de almas tan grande que ella tenía. ¿Cómo pedía al Señor que las personas que trataba se acercaran al Señor? Y si Dios lo quería, pues les diera la vocación. Que tuvieran vocación, decía, esa es mi gran alegría. Que fueran tan felices esas chicas, esas estudiantes o esas empleadas, que fueran tan felices como yo lo era, o por lo menos que fueran cogiendo nuestro modo de ser. Pienso que si nos volcamos en la oración, lo conseguiremos. Ese era su afán de almas, como en México. Escribía desde México. Yo por primera vez en mi vida he sentido en algunos momentos que para ayudar a una de estas chicas, estudiantes, que fuera, ¿no? Que para ayudar a una de estas chicas he sentido que me urgía más el Señor a pedirle, a sacrificarme, a hablar con ellas. Es bonito. Sentir que Dios nos pide más para que seamos capaces de ayudar más a los demás. Que no es una simple amabilidad, que no es simplemente transmitir una experiencia, que es pues conseguir de Dios la gracia necesaria para remover los corazones y que sean generosos y respondan a la gracia de Dios. Y ese afán grande de almas lo compaginaba con un gran desprendimiento de las cosas y de las personas, porque podemos apegarnos a las personas en el mal sentido, y eso no conviene. Las almas no son nuestras, son de Dios. Decía ella, creo que estoy despegada de las cosas y de las personas. No es que todo y todas me den igual, pero no me cuesta trabajo prescindir de ellas en cualquier momento. Fíjate, esto es una idea muy bonita y muy importante, para no perder el clima sobrenatural, a la vez de muy humano, en el que deben de tener ese contacto, esa relación de unos con otros. El padre, hablando de la beatificación de Guadalupe, pues manifestaba su alegría por ser la primera mujer
la primera mujer de Opus Dei y la primera seglar, la primera laica. Dice el padre, el hecho de que sea mujer tiene también una significación, porque la mujer, desde el punto de vista de la llamada a la santidad, de la eficacia en el servicio a la Iglesia, de la transmisión del Evangelio, etc., es igual que los hombres, cada uno con sus peculiaridades y su personalidad, su sensibilidad y sus riquezas propias. Y el cardenal Becciu, el que la beatificó aquí en Madrid, ¿verdad?, entre otras cosas decía esto a modo como de resumen. La Beata Guadalupe, en toda circunstancia, demostró ser una mujer fuerte. Su fortaleza era particularmente evidente en las dificultades, en la realización de nuevas obras apostólicas, ser la pionera de tantos lugares, tantos trabajos, en la evangelización de frontera, decía el cardenal. Y sobre todo, fuerte en saber aceptar pacientemente los sufrimientos físicos, el cuore, que le condicionaban seriamente la vida diaria. Todo lo supo aceptar sin reservas y sin lamentarse, transformando la enfermedad en preciosa ofrenda al Altísimo y en una ocasión de profunda unión con el crucificado. En fin, nos vamos a los últimos momentos en Pamplona, en aquella etapa final, año 75. En fin, perdonad este pequeño detalle que no tiene mayor interés, pero no sé. Yo no llegué a conocer a Guadalupe, pero estaba en Pamplona justamente en aquellas fechas en las que ella estaba ingresada, en el mes de junio del año 75. No conocí a Guadalupe, pero sí conocí bastante a su hermano Eduardo, que tanto intervino en la operación, en la enfermedad de Guadalupe, como médico, como catedrático de medicina que era. Y conociendo a su hermano se puede hacer una idea de cómo era Guadalupe, viendo a su hermano con una entrega impresionante, padre de familia, de muchos hijos, supernumerario, con una capacidad de trabajo, con una capacidad de hacerse cargo de las necesidades de la gente impresionante. No en vano está también él en proceso de beatificación con su mujer, la mujer de Eduardo. Bueno, pues se trataba de cambiar las válvulas del corazón, como bien sabéis, algo súper delicado. Las dos válvulas importantes del corazón y una más que había que también intervenir. En fin, una operación. Los médicos cardiólogos le tuvieron ingresado un buen tiempo, querían valorar la posibilidad de que aquello saliera con éxito y después de varias semanas de estar ingresada decidieron intervenirla. Fijaron para la fecha de la operación el 1 de julio. Antes, el 26 de junio, como bien sabéis, murió, el Señor se llevó a San José María. No le quisieron decir nada, aunque ella se dio cuenta de que algo pasaba, porque vio, como estaba en la clínica, en la universidad, vio la bandera de la universidad a media asta, indicando que alguien importante de la universidad había fallecido. No le quisieron decir, pero su hermano sí se lo dijo. Y le vino a decir algo así, creo que casi literal. Guadalupe, ha muerto nuestro Padre. En tu operación pueden pasar dos cosas, las dos buenas. Una, que te vayas al cielo con nuestro Padre. Y otra, que salgas viva. Las dos son buenas. Bueno, por fin la operación salió muy bien, hasta el punto de que unos días más tarde, esto era el 1 de julio, el 7 de julio ya se levantaba, el 10 de julio pensaban que le podían dar de alta, y el día 14, pues de una manera inesperada, todo cambió, entró prácticamente casi ya en directo en la agonía, allí estuvo hasta la madrugada del día 16. A la vez su madre estaba ingresada en la clínica también, aunque tenía la cabeza la pobre ya un poco perdida, aún bastante perdida, pero estaba ingresada su madre y antes de la operación pues iba a verla. La propia Guadalupe también antes de la operación hacía pequeños ensayos científicos, diríamos, en su habitación con algunas cosas que estaba preparando para un libro que estaba para reeditar sobre temas textiles.
Su madre murió también unos días después de Guadalupe. Y un detalle más que indica, pues eso, su categoría, las enfermeras que le trataban, sobre todo una, que no era creyente en aquellos momentos, y estaba asombrada de cómo era posible que una mujer, una persona que estaba muriéndose, tuviera esa reacción tan normal, tan tranquila, tan preocupándose de la enfermera. Oye, María Jesús, tienes que descansar, vete a cenar, no te preocupes. Aquella mujer, esta enfermera, decía, si una persona que se está muriendo reacciona así, algo tiene dentro. Bueno, pues lo que tuvo dentro Guadalupe lo descubrió la enfermera. Y al final ella se convirtió, volvió a la iglesia, incluso un poco más adelante pidió la misión en el Opus Dei. Pues vamos a pedirle a Guadalupe que sepamos ser fuertes ante la contrariedad, que tengamos la alegría apoyada en Jesucristo que ella tuvo y que estemos dispuestos a lo que Dios nos pida a cada uno de nosotros allá donde nos encontremos. Que así sea.